El lado oculto de la relación madre-hija. El lado más oculto y amargo de la relación madre-hija se deriva de la creencia de que todo lo que poseen las hijas se debe al esfuerzo de sus madres. De este modo a la madre no le queda más remedio que terminar envidiando a su hija, que es dichada y cruel ironía, envidiar aquellas oportunidades que tanto se han esforzado en proporcionar a sus hijas. Hay pocas emociones más difíciles de asumir que la envidia que siente una madre por su querida hija. Pero esta envidia también está presente en las mujeres que intentan combinar la maternidad con la vida profesional. En este caso, sin embargo, el problema radica en las múltiples decisiones generadoras de gran cantidad de incertidumbre, angustia y rabia que deben tomar cotidianamente. ¿Permitiremos que el niño vea la televisión un rato más para poder seguir dibujando o pintando? ¿Prepararemos espinacas congeladas que no necesitan ser lavadas para poder disponer de 10 minutos extras para la contemplación o la meditación? ¿Dejaremos a los niños 1 o 2 horas más en la guardería para poder asistir a ese curso que tanto nos interesa? Por más esfuerzos que hiciera nuestra madre por disimularlo cuando éramos pequeñas, nos dábamos perfecta cuenta de sus enfados. La escuchábamos repetir una y otra vez hasta la saciedad que la aspiración más noble de una mujer es la de sacrificarse por su familia, para oír, acto seguido, que ella no estaba haciendo ningún sacrificio. Pero los niños, al igual que los adultos, también disciernen y se dan cuenta de que su madre no acepta sin más sus obligaciones. Sienten la amarga resignación con la que asume su maternidad. Se dan cuenta de la envidia que las embarga cuando la hija toma sus propias decisiones, experimenta los intentos larvados de boicotear su desarrollo y advierte claramente la amarga decepción que la atormenta por su propia ambigüedad. Pero aunque la madre se avergüence de sus sentimientos y no los llegue a reconocer, la hija, sin embargo, se da perfecta cuenta de ellos. Es inevitable que las hijas que hayan crecido en tal atmósfera de mistificación y ambigüedad tengan dificultades en asumir su propia vida y deban terminar enfrentándose a la terrible contradicción interna de creer que su madre fue feliz a pesar de los sacrificios, por otra parte negados de continuo qué hizo por el bienestar de su hija. La hija intenta entonces ocultar desesperadamente su propia angustia y falta de afecto, tratando de convencerse de que no tiene el menor motivo para sentirlos. Pero, por más que se empeñe en negarlo, hasta que todos los problemas que enturbian la relación con su madre no surjan a la luz del día, la rabia por haber traicionado su potencial evolutivo femenino, le será imposible separarse de ella y asumir su propia vida. La hija se encuentra así atrapada en una situación de la que no podrá escapar hasta que no desenrede el complejo vínculo que mantiene inmovilizada su energía y sus ambiciones. Superar a la madre no solo implica hacer lo que ella no hizo, sino constatar que no lo hizo por una decisión personal. Si la necesidad económica o la creencia en el destino inevitable de la mujer moldeó la vida de su madre, por ejemplo, hubiera querido encontrar en la maternidad un sostén para superar su descontento e infortunio. Pero si la madre decidió sacrificarse en aras del bienestar de su hija, y a pesar de ello se sentía insegura de su decisión y suspiraba por otra vida, si después de tener a sus hijos empezó a dudar de que no existieran otras formas posibles de satisfacción y plenitud personal, si la envidia, el resentimiento y la añoranza emponzoñan su vida, es muy posible que su hija se vea afectada por esta necesidad de superar a su madre, que es una de las causas fundamentales de todos los desórdenes alimenticios. Cuando la madre no puede seguir aceptando su opresión como algo inevitable y no puede seguir eclipsando su personalidad y vivir vicariamente a través de su hija, esta última se verá compelida a tratar de superar a su madre. En tal caso deberá decidir entre dos alternativas igualmente inaceptables,
ya que si se abre a la vida puede despertar la envidia y el resentimiento de su madre, y si no lo hace, le recordará sus propios errores y carencias. Debemos superar nuestra tendencia a culpar a los demás y tomar conciencia, al mismo tiempo, de la angustia, frustración y abandono que en ocasiones nos embarga a las hijas de mujeres en crisis. Una vez hayamos tomado conciencia de la rabia que sentimos hacia nuestra madre, deberemos aprender a ubicar este problema en su contexto social, sacando a la figura de la madre del entorno doméstico, concreto, y ubicándola en el preciso momento histórico en que dio a luz a su hija. Los rasgos característicos de cualquier desorden alimenticio expresan claramente la culpabilidad y la angustia que no podemos manifestar. Pero el problema no es el cuerpo femenino, sino la culpa y la angustia que se derivan de este ataque simbólico contra la madre que termina deteniendo el desarrollo de la hija. Se deberá resolver la paradoja de querer controlar la rabia, ansiedad y pérdida, que implica distanciarse de su madre destruyendo su propio cuerpo. Solo podemos ver en los demás aquello que hemos visto en nosotros mismos. La sombra compartida por los hermanos. Las relaciones entre hermanos constituyen uno de los vínculos humanos más persistentes que existen, ya que comienzan en el momento del nacimiento y solo finalizan con la muerte de uno de los implicados. Esa otra persona tan parecida a mí sigue siendo incuestionablemente otra. Mi hermana, a fin de cuentas, fue la persona que sirvió como punto de referencia indiscutible para que yo me definiera. Las relaciones entre hermanos están sometidas a una tensión paradójica, que jamás llega a superarse por completo, entre la afinidad y la desigualdad, entre la intimidad y la extrañeza. Los hermanos del mismo sexo se hallan implicados en un proceso recíproco de autodefinición. Paradójicamente, cada uno de ellos es, al mismo tiempo para el otro, el yo ideal y lo que Jung denominaba la sombra. La hermana, como todos los arquetipos, reaparece en forma de proyección o transferencia y tiene un aspecto interno. Si quisiéramos clasificar de algún modo el significado de las relaciones entre hermanas, deberíamos hablar de la existencia de tres modalidades de relación distintas: la hermana real, la hermana sustituta y la hermana interna. Yo soy lo que ella no es. La figura de la hermana interna, ideal y al mismo tiempo oscura, tiene tanta importancia para el proceso de individuación que existe tanto en el caso de que tengamos una hermana biológica como en el caso de que carezcamos de ella. La confrontación con la sombra arquetípica constituye, pues, una experiencia primordial de no ego que nos obliga a enfrentarnos a ese oponente interno que nos sirve de guía en el proceso de aproximación al inconsciente. Descubriendo nuestros opuestos en la relación conyugal. Aquellas cualidades identificadas por los miembros de la pareja como el elemento que les resultó más atractivo de su compañero suelen ser las mismas que más tarde se convierten en motivo de conflicto. Las cualidades originalmente atractivas son reetiquetadas más adelante hasta terminar transformándose en los aspectos más problemáticos y negativos de la personalidad y de la conducta de la pareja. Lo que nos resulta más seductor de nuestra pareja suele ser precisamente lo más ambivalente. Hay muchas parejas que parecen compuestas por personas francamente opuestas, pero su diferencia no es mayor que la existente entre los títeres de un teatro de marionetas. Ante los ojos del espectador, cada uno de ellos desempeña un papel muy diferente, pero entre bambalinas, los hilos que las mueven se entremezclan y confunden. La transformación de un conflicto intrapsíquico, es decir, un problema que ocurre dentro de la mente de un individuo, es un problema interpersonal, es decir, un problema entre dos personas. Tiene lugar mediante el mecanismo de la identificación proyectiva. La identificación proyectiva constituye un mecanismo mental muy difundido, complejo y destructivo
que consiste en proyectar aquellos aspectos negados y enajenados de la propia experiencia interna sobre la pareja y percibir luego sus sentimientos disociados como si procedieran de ella. De este modo la persona puede entonces identificarse vicariamente con la manifestación de los pensamientos, sentimientos y emociones repudiados expresados por la pareja. Las personas que nunca se enfadan y que jamás se muestran agresivas nos proporcionan uno de los mejores y más claros ejemplos de la forma en que opera la identificación proyectiva. Tales personas solo son conscientes del sentimiento de cólera cuando éste aparece en otra persona, su pareja, por ejemplo. De este modo, cuando algo afecta a este individuo hasta el punto de hacerle experimentar el enojo, se desconecta conscientemente de esa emoción. Quizás no sepa que está enojado, pero es un experto en provocar las explosiones de hostilidad y cólera de su esposa. La pareja, que probablemente no experimentaba ningún tipo de cólera antes de la interacción, se enfurece rápidamente y termina representando la cólera por algún motivo completamente nimio. Es como si, en cierto modo, ella le protegiera de aquellos aspectos de su ser que él no puede aceptar y reconocer como propios. Quien nunca se enfada puede identificarse así con la expresión de la rabia que manifiesta su pareja sin asumir su propia responsabilidad personal. Y normalmente tras esa explosión de cólera, el sujeto suele censurar severamente a su esposa. Cuando se dispara una proyección de este tipo, el individuo que nunca se enoja suele horrorizarse ante la expresión de la ira y la conducta airada, impulsiva e incontrolada de su esposa. De modo parecido, la persona que nunca está triste solo puede ver su depresión en su pareja, quien en tal circunstancia es considerada como la causante de la tristeza y desesperación de los dos. Las proyecciones suelen ser intercambios, transacciones pactadas por ambos miembros de la pareja, por así decirlo, de aquellos aspectos reprimidos de su propio yo. A partir de ese momento, cada uno ve en la pareja lo que no puede percibir en sí mismo y lucha incesantemente por cambiarlo. El cuerpo como sombra. Hablando en sentido estricto, la sombra constituye la parte reprimida de nuestro ego y se refiere a aquellos aspectos de nosotros mismos que somos incapaces de reconocer. El cuerpo, que se oculta bajo nuestros disfraces y expresa de forma incuestionable lo que nuestra conciencia se esfuerza en negar. Con demasiada frecuencia tratamos de ocultar ante los ojos de los demás nuestros enfados, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras depresiones y nuestras necesidades. No nos agrada contemplar nuestro lado oscuro. Por ello hay tantas personas de nuestra civilizada sociedad que han perdido su sombra, que han perdido la tercera dimensión y que por ello han extraviado también su cuerpo. El cuerpo es un compañero sospechoso porque produce cosas que nos desagradan y constituye la personificación de la sombra del ego. El cuerpo, de algún modo, es una especie de esqueleto en el armario del que todo el mundo desea desembarazarse. En realidad, el cuerpo es la sombra. El cuerpo encierra la conmovedora historia de todas las ocasiones en las que asfixiamos y reprimimos el flujo espontáneo de nuestra energía vital, con la desagradable consecuencia de terminar convirtiéndolo en un objeto mortecino. El fenómeno del chivo expiatorio opera a través de un mecanismo que los psiquiatras denominan proyección. El sujeto se siente tan intachable que resulta inevitable que atribuya cualquier problema que aparezca al mundo. Al negar su propia maldad, esas personas deben proyectarla sobre el mundo y percibir que los malos son los demás. Esas personas jamás ven su propia maldad y por consiguiente solo la advierten en los demás. En otras palabras, la persona malvada ataca a los demás en lugar de hacer frente a sus propios defectos. Por más extraño que pueda parecer, la destructividad de las personas malvadas radica precisamente en su intento de destruir el mal.
En lugar de atacar a los demás, deberían ocuparse de destruir su propia enfermedad. Por otra parte, como la vida amenaza con mucha frecuencia su propia autoimagen de perfección, dedican todas sus fuerzas a odiar y tratar de destruir a la vida en nombre de la justicia. El problema, sin embargo, no es tanto que odien la vida, sino que no aborrezcan al pecador que albergan en su interior. Estas personas están totalmente consagradas a alimentar su imagen de perfección y continuamente están esforzándose en mantener su reputación de pureza moral. Esta es su principal preocupación. Son personas muy sensibles a las normas sociales y a lo que los demás puedan pensar de ellos. Se visten bien, son puntuales en su trabajo, pagan sus impuestos y externamente parecen vivir de manera irreprochable. Estas personas están muy preocupadas por todo lo que sea imagen, apariencia y exterior. Carecen de toda motivación para ser buenos, pero están obsesionados, sin embargo, en parecer buenos. Su bondad, por tanto, no es más que una apariencia, una mentira. Es por ello que suelo decir que son personas de mentiras. Su mentira no consiste tanto en el hecho de engañar a los demás como en engañarse a sí mismos. No pueden o no quieren tolerar el sufrimiento que supone desaprobarse a sí mismos. Por ello, viven con un decoro que les permite contemplar el reflejo de su propia compostura. Pero si carecieran de todo sentido de lo que está bien y lo que está mal, no sería necesario que se engañaran a sí mismos. Solo mentimos cuando estamos intentando ocultar algo que sabemos que no es correcto. Para mentir debemos tener algún tipo, aunque sea rudimentario, de conciencia moral. Si no sintiéramos que algo está mal, no tendríamos la menor necesidad de ocultar nada. Nos encontramos pues ante una curiosa paradoja. Hemos dicho que la gente malvada se cree perfecta y que en algún sentido tienen cierta conciencia de su propia maldad. En realidad, creo que es precisamente de esta sensación de la que intentan huir desesperadamente. Así pues, el componente fundamental de la maldad no consiste tanto en la ausencia de toda sensación de pecado o imperfección, sino en su incapacidad absoluta de tolerar esa sensación. Las personas malvadas están permanentemente obsesionadas por esconder su maldad bajo la alfombra de su conciencia. Su problema no radica pues en una falta de conciencia moral, sino en su empeño en negarla. Es el mismo intento de huir de nosotros el que nos transforma en malas personas. La perversidad, pues, no es una acción directa, sino la consecuencia indirecta de un proceso de ocultamiento. El mal no se origina en la ausencia completa de culpa, sino en nuestros esfuerzos por huir de ella. Podemos reconocer el mal por el disfraz tras el que se oculta. El disfraz suele ser impenetrable. Lo único que podemos percibir son vislumbres de este juego inconsciente del escondite, en el que el alma del individuo huye, se esconde y escapa de sí misma. Toda enfermedad mental se asienta en la pereza y el deseo de escapar del sufrimiento legítimo. Aquí estamos también hablando de evitar y escapar del dolor. Están realizando un esfuerzo continuo sobre sí mismos para alcanzar y mantener su imagen de personas respetables. Su ansiosa búsqueda de estatus les predispone a superar todo tipo de obstáculos. El único sufrimiento que no pueden tolerar es el que procede de su propia conciencia, el dolor de reconocer sus pecados y sus imperfecciones. Esta incapacidad de afrontar el sufrimiento que les produce la toma de conciencia de sí mismos hace que estas personas sean extraordinariamente refractarias al trabajo psicoterapéutico. El mal odia la luz de la bondad que les pone en evidencia, la luz del escrutinio que les deja en entredicho, la luz de la verdad que les hace caer en cuenta de su propia ilusión. La psicoterapia es un proceso iluminador por excelencia. Es por ello que, excepto en casos sumamente complicados,
una persona malvada considera a la autoobservación como una especie de suicidio y elegirá cualquier otra alternativa antes que acostarse disciplinadamente en el sofá del psicoanalista. Según Freud, existe un antagonismo constante entre el malvado instinto de muerte, Thanatos, y el bondadoso instinto de vida, Eros, una especie de duelo en el que el mal siempre termina imperando. Jung, por su parte, empleó el término nietzscheano de sombra para referirse a la maldad del individuo y reservó el concepto de mal para la maldad colectiva. El miedo a la vida y el miedo a la muerte son equivalentes. La clave radica en que los seres humanos no viven de manera continua y evidente atormentados por sus temores. Si lo hicieran así, no podrían seguir manteniendo su aparente ecuanimidad e indiferencia. La función de la represión consiste, pues, en sepultar los miedos del hombre a los estratos más profundos de su psiquismo, confiriendo así a su existencia una apariencia de normalidad. La represión fue el gran descubrimiento del psicoanálisis, un descubrimiento que nos permite experimentar nuestra destreza para permanecer inconscientes de nuestras motivaciones básicas. Sin embargo, tal como lo demostró Rank, la articulación simbólica de la cultura constituye un antídoto ante el temor ancestral a la muerte. Este antídoto le hace concebir la ilusión de que sus obras perdurarán más allá de su cuerpo, lo cual le proporciona una despreocupación, confianza, esperanza y alegría que la represión por sí sola jamás podría ofrecerle. Según Jung, la sombra es el otro lado, la expresión de nuestra propia imperfección terrenal, de nuestra negatividad. Por ejemplo, el terror ante la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte, que se contraponen los valores absolutos. La sombra constituye el lado oscuro de nuestra propia mente, un sentimiento de mezquindad real del que no tenemos más que una leve sospecha. Ante esta situación, el ser humano quiere despojarse de su sentimiento de inferioridad, quiere saltar por encima de su propia sombra, y el modo más rápido de conseguirlo consiste en atribuir a los otros toda nuestra mezquindad, negatividad y culpabilidad. A los seres humanos la culpabilidad nos desagrada, nos abruma, y la sombra cubre literalmente toda nuestra existencia. La proyección constituye un mecanismo ancestral que pone en funcionamiento el fenómeno del chivo expiatorio, un mecanismo que permite descargar de nuestra mente las fuerzas negativas de la culpabilidad, la inferioridad y la animalidad, proyectándolas al exterior y posteriormente tratando de destruirlas simbólicamente en el chivo expiatorio. El principal problema del mal no estriba en el hecho de pecar, sino en nuestra negativa a admitir que pecamos. Mientras creemos que todos los males residen en el exterior, nuestra nave, como la del capitán Ahab en Moby Dick, se verá amenazada por la fatalidad. Cuando, por el contrario, nos percatamos de que la capacidad de hacer el mal también mora en nuestro interior, podemos hacer las paces con nuestra sombra, y nuestro barco podrá por fin navegar a salvo de las adversidades. La reconciliación con nuestros enemigos internos no supone la eliminación de nuestros adversarios externos, pero sí que modifica nuestra relación con ellos. Para alcanzar la paz, nos veremos obligados a realizar un doloroso esfuerzo espiritual. Solo entonces dejaremos de considerar que la maldad es algo diabólico y comenzaremos a relacionarnos con ella en términos mucho más humanos. Este es, a fin de cuentas, el camino de la humildad. Es nuestra propia escisión interna la que ocasiona la hostilidad existente entre el bien y el mal. Solo haciéndonos seres completos hallaremos el camino que conduce a la paz y al bienestar. Y para lograrlo es fundamental que nos reconciliemos con nuestras facetas pecadoras e imperfectas. La bondad
no reinará en el mundo cuando haya triunfado sobre el mal, sino cuando nuestro anhelo por el bien deje de estar basado en la derrota del mal. Mientras sigamos entregados a la búsqueda exclusiva de la santidad y no aceptemos humildemente nuestra condición imperfecta, será imposible alcanzar la verdadera paz. Desde el punto de vista psicológico, el proceso de creación de un enemigo parece originarse en una proyección de nuestra sombra sobre aquellas personas que, debido a razones frecuentemente muy absurdas, se adecuan a la imagen que tenemos de lo inferior. Basta simplemente con pensar en aquellas personas a quienes despreciamos o contra quienes albergamos algún tipo de prejuicio para caer presos de los aspectos más turbios de nuestra naturaleza. El enfrentamiento con nuestros enemigos cumple pues con una función redentora. Primero, creamos al enemigo. La imagen existe antes que el arma. Comenzamos pensando en otros a quienes matar y posteriormente inventamos el hacha de guerra o el misil intercontinental para acabar con ellos. En lugar de seguir hipnotizados con la imagen del adversario, debemos empezar a prestar atención a los ojos que ven al enemigo. Para ello debemos tomar conciencia de lo que Jung denominaba la sombra. Los héroes y los líderes de la paz de nuestro tiempo son aquellos hombres y mujeres que tienen el valor de sumergirse en las tinieblas de su propia personalidad y zambullirse en la oscuridad del psiquismo colectivo en busca de su enemigo interno. La psicología profunda nos ha proporcionado la evidencia incuestionable de que fabricamos al enemigo con las partes negadas de nuestro propio yo. Por tanto, el mandamiento «ama a tu enemigo como a ti mismo» nos señala el camino que conduce al autoconocimiento y a la paz. De hecho, amamos y odiamos a nuestros enemigos en la misma medida que nos amamos y nos odiamos a nosotros mismos. En el rostro del enemigo encontramos pues el espejo en el que contemplar nítidamente nuestro verdadero semblante. Cuando proyectamos nuestra sombra, no nos damos cuenta de que lo hacemos. Si comprendemos la lógica de la paranoia, podremos comprender la presencia recurrente, independientemente de las circunstancias históricas, del arquetipo del adversario. La paranoia presupone un complejo de mecanismos mentales, emocionales y sociales, mediante los cuales una persona o un grupo se atribuyen toda la justicia y la pureza, mientras asignan al mismo tiempo toda la hostilidad y la maldad a sus enemigos. Este proceso se inicia con la división, sancionada por los mitos y los medios de comunicación de masas, entre el buen yo, con el que nos identificamos conscientemente, y el mal yo, que reprimimos y proyectamos inconscientemente sobre nuestros enemigos. Mediante esta artimaña escamoteamos de la conciencia aquellos aspectos inaceptables de nuestro yo que Jung denominaba sombra: la envidia, la crueldad, el sadismo, la hostilidad, etc., que a partir de entonces solo reconocemos como cualidades de nuestros enemigos. De este modo, la paranoia cumple con la función de reducir la ansiedad y la culpabilidad que sentimos y de transferir a los demás aquellas características que no queremos reconocer en nosotros mismos. Este proceso, por otra parte, se mantiene mediante la percepción y la memoria selectiva, que hace que solo nos percatemos de aquellos aspectos negativos del enemigo que se ajustan a nuestro estereotipo. Una de las principales funciones de la mentalidad paranoica consiste en librarnos de la culpa y la responsabilidad atribuyéndosela a los demás. Esta inversión puede revestir a veces un carácter extremo. La culpa genera más culpa. Es por ello que la persona paranoica creará un sistema de mentiras compartidas. El sistema de creación de enemigos supone la participación de dos o más adversarios arrojando su basura psicológica inconsciente,
en la puerta trasera de los otros. De este modo, todo lo que rechazamos en nosotros mismos, terminamos atribuyéndoselo al enemigo y viceversa. Dado que este proceso de proyección inconsciente de la sombra es universal, los enemigos se necesitan mutuamente para poder despojarse de sus toxinas psicológicas desposeídas. De este modo terminamos creando un vínculo de odio, una simbiosis de enfrentamiento, un sistema integrado que nos garantice que jamás nos veamos obligados a afrontar nuestra propia sombra. Lo cierto es que la mentalidad paranoica no tolera la idea de igualdad. Un paranoico debe sentirse sádicamente superior y dominar a los demás, o bien debe sentirse masoquistamente inferior y sentirse amenazado por ellos. Jung creía que Dios, el Dios viviente, solo puede ser encontrado donde menos queremos mirar, en el lugar en el que más nos resistimos a buscar. Ese Dios se halla oculto en nuestra oscuridad y nuestra sombra, entrelazado con nuestras heridas y complejos, inserto en nuestras patologías. Por otra parte, el Dios de la creencia, el Dios que no tiene nada que ver con la creación y la vida cotidiana, el Dios ajeno a nuestras imperfecciones mundanas, solo nos proporciona una excusa para permanecer alejados de las facetas más intrincadas de la existencia humana. La alquimia es un proceso que nos permite extraer el Dios viviente de los aspectos más corruptos de la existencia. Pero ese proceso no puede comenzar hasta que no reconozcamos nuestra corrupción, una corrupción que se halla presente de manera explícita o implícita. Basta con limitarnos a reconocerla, admitir su existencia en nuestras acciones, en nuestras fantasías, en nuestros anhelos más secretos y momentos más ocultos. En realidad, de lo que estamos hablando es de la diferencia entre el alma y el espíritu. El camino del espíritu es estrecho y ascendente, pero el camino del alma, por el contrario, discurre de manera sinuosa, perturbadora y descendente. El camino del alma es también el camino de iniciación a nuestra propia humanidad. Nuestro objetivo, por tanto, no es el de llegar a ser buenos, ingenuos e inocentes, sino llegar a ser auténticos y reconocer nuestra oscuridad mediante la vía negativa. Iniciarnos significa llegar a conocer de qué somos capaces, cuáles son nuestros límites, nuestros odios y nuestros deseos. Pero este suele ser un conocimiento muy doloroso de adquirir. Solo podemos ser realmente responsables de nuestras acciones y tomar decisiones inteligentes cuando seamos conscientes de estos factores. Queremos cambiar sin ser cambiados. Queremos tener una nueva imagen, pero no estamos dispuestos a sufrir las incomodidades, las molestias y el desequilibrio que necesariamente acompañan a todo cambio integral. El trabajo con la sombra puede aparecer siempre que nuestra vida parezca estancarse y perder todo su interés y sentido. Según Jung, para la mayor parte de nosotros, la actualización de la sombra constituye un problema eminentemente práctico. Lo que denominamos trabajo con la sombra es el proceso voluntario y consciente de asumir lo que hasta este momento habíamos decidido ignorar o reprimir. La terapia, por tanto, exige que nos hagamos cargo de aquello que habíamos sacrificado en aras de un ego ideal y que reorganicemos nuestra personalidad sin dejar de lado nuestros aspectos más destructivos. Para establecer este nuevo orden es necesario que afrontemos y nos liberemos de las ilusiones que hemos alimentado hasta este momento. Aunque puedan experimentar regresiones puntuales, los pacientes que emprenden un trabajo psicoterapéutico no retornan literalmente a la niñez para desaprender las pautas de conducta destructivas que han aprendido a lo largo de su vida. Lo verdaderamente importante es llegar a ser capaz de desidentificarse de esa pauta, ser capaz de decirse a uno mismo:
He desperdiciado por años de mi vida tratando de conseguir un objetivo doloroso e inalcanzable. Pero, por más deplorable que esto sea, ahora tengo la oportunidad de cambiar. Sin embargo, esta es una tarea difícil porque tenemos la tendencia de racionalizar nuestros errores como parte necesaria del proceso de desarrollo y a declinar nuestra responsabilidad. Cuando renunciamos a este tipo de maniobras evasivas, nos vemos abocados a la desesperación, pero, como señala Alexander Lowen, la desilusión es lo único que puede curarnos de la ilusión. Sin desesperación, una especie de período de luto por las ilusiones y fantasías perdidas, jamás podríamos mirar de frente a la realidad. Quizás haya personas que no puedan superar la desilusión, pero lo cierto es que sin ella no puede tener lugar ningún cambio verdaderamente importante. El objetivo del proceso de individuación, el proceso que nos permite llegar a ser personas completas y únicas, es el de abrazar simultáneamente la luz y la oscuridad y favorecer el desarrollo de una relación creativa entre el ego y el yo, nuestro símbolo personal de totalidad individual. Si tratáramos de explicar lo que es la sombra a alguien que carece de la más mínima noción de psicología y acude a una sesión analítica por primera vez, deberíamos decirle que en el fondo de la mente existen ciertos procesos de los que no somos conscientes. Así pues, en una primera aproximación al inconsciente, la sombra no es más que un término mitológico que sirve para designar a todos los contenidos inconscientes de nuestro psiquismo. Solo después de profundizar en los aspectos sombríos de nuestra personalidad y de investigar sus diferentes facetas, hace aparición en los sueños una personificación del inconsciente del mismo sexo que el soñante. A medida que aumenta nuestra conciencia de la sombra, las figuras oníricas se tornan más claras y su integración adquiere mayor importancia. Quien esté dispuesto a enfrentarse con sus enemigos, internos o externos, siempre hallará el camino expedito. Según Jung, el trabajo con la sombra exige un acto fundamental de reconocimiento y en ocasiones de catarsis. El hombre moderno, afirmaba, debe redescubrir la fuente más profunda de su vida espiritual, pero para ello no le queda más remedio que luchar contra el mal, afrontar su sombra e integrar al diablo. La curación de la sombra constituye un problema moral que nos obliga a reconocer lo que hemos reprimido, darnos cuenta del modo en que lo hacemos, cuáles son nuestras racionalizaciones, de qué manera nos engañamos a nosotros mismos, qué tipo de objetivos perseguimos y a quiénes seríamos capaces de dañar e incluso de destruir para conseguirlos. Por otra parte, la curación de la sombra es también una cuestión de amor. ¿En qué medida aceptamos nuestros aspectos más abyectos, desagradables y perversos? ¿Cuánta caridad y compasión mostramos ante nuestra propia debilidad y enfermedad? ¿Cuál es nuestra participación en la construcción de una sociedad basada en el amor en la que tenga cabida todo el mundo? La expresión curación de la sombra se suele utilizar para resaltar la importancia del amor, porque si solo tratamos de curarnos a nosotros mismos y centramos todo el interés en nuestro yo, el proceso suele degenerar en una atención desmedida a nuestro ego, que solo conseguirá fortalecerlo y engordarlo para alcanzar sus metas, simples remedos de los objetivos de la sociedad. Si realmente queremos curar nuestras debilidades, nuestra obstinación, nuestra ceguera, nuestra insensibilidad, nuestra crueldad, nuestra falsedad, etc., deberemos inventar nuevas formas de convivencia en las que el ego aprenda a escuchar sus aspectos más desagradables, aceptarlos y llegar a amar incluso al más abyecto de todos ellos.
Amarse a uno mismo no es una tarea nada sencilla, porque eso significa amar todo lo que hay en nosotros, hasta la misma sombra que nos hace sentir inferiores y socialmente inaceptables. Es por ello que la atención que prestamos a nuestras facetas más abyectas forma parte del proceso de curación. Pero cuidar de la sombra en ocasiones no significa más que asumirla. Así pues, el primer paso importante del proceso de curación de la sombra tan solo consiste en llevar la sombra con nosotros, es decir, en tomar conciencia cotidianamente de nuestros pecados, en permanecer atentos para que el diablo no nos coja desprevenidos, en emprender un largo viaje existencial, cargando una mochila llena de piedras, sin nadie a quien recurrir, ni una meta segura que alcanzar. Pero resulta imposible planificar este viaje que pretende que nuestros defectos se adecúen a los objetivos del ego. Por eso es tan difícil amar. Para amar a la sombra es necesario aprender a llevarla con nosotros. Pero con eso no basta, ya que también debemos tomar conciencia de la paradoja de esta locura que compartimos con el resto de los seres humanos. Solo entonces podemos aceptar, caminar e incluso alimentarnos de lo que hayamos rechazado. Por otra parte, el simple amor puede llevarnos a una identificación con la sombra que termine convirtiéndonos en sus víctimas. Así pues, la curación requiere también del reconocimiento moral de los aspectos más despreciables de nosotros mismos y de la aceptación amorosa y alegre de su misma existencia. Jung demostró que el psiquismo humano se compone de luz y oscuridad, de una parte masculina y de otra parte femenina, y de un interminable número de opuestos fluctuantes que generan un estado de tensión psicológica. Para Jung, en cambio, nuestra única posibilidad, la condición sine qua non, por otra parte, del proceso de individuación, consiste en sustentar los contrarios que se albergan en nuestro interior. Una de las formas más fructíferas de integrar los opuestos internos consiste en afrontar conscientemente nuestra sombra, esa parte oscura de nuestra personalidad que contiene las características y atributos negativos que más nos negamos a aceptar como propios. El hecho de afrontar y reapropiarnos de esos atributos constituye un proceso difícil y doloroso porque, aunque la sombra pueda contener algunos elementos positivos, normalmente encierra los aspectos más abyectos, primitivos, inadaptados y violentos de nuestra naturaleza que hemos terminado rechazando por motivos morales, estéticos, sociales o culturales. Además de nuestra tendencia a infravalorar a la sombra, también tendemos a considerar inútiles nuestros problemas físicos y emocionales. Se trate de una simple jaqueca, de un simple malestar digestivo, de una depresión o de un cáncer de mama, nos desagrada lo que no anda bien. Para nosotros, la enfermedad no sirve para nada y por consiguiente la consideramos como un obstáculo y tratamos de eliminarla a toda costa. Según la psicología finalista de Jung, nuestros problemas y síntomas contienen elementos positivos de fundamental importancia. Es por ello que Jung proponía que además de tratar nuestras enfermedades de un modo causalista y reductivo, debíamos también tratar de encontrar su significado. Según Jung, nuestros síntomas y complejos neuróticos son elaboraciones del inconsciente para impulsarnos hacia el camino de la realización. Y escribió: yo mismo he conocido a más de una persona que han encontrado el sentido de su existencia en una neurosis que le conducía a un modo de vida que desarrollaba sus potencialidades más valiosas. Las neurosis y las enfermedades físicas contienen pautas y valores inconscientes fundamentales para el desarrollo de nuestra integridad. Pero para descubrir su sentido es necesario dejar de costado
nuestras creencias al respecto y estar de parte de la enfermedad, prestando atención a sus síntomas sin tratar de modificarlos. Y es necesario que le prestemos toda nuestra atención. Mendel compara este trabajo con la obra alquímica, que también se inicia con una sustancia impura e incompleta que debe ser transformada. Este cuerpo impuro o materia prima son los dolores, los trastornos y las molestias cotidianas que deben ser transformadas alquímicamente hasta que revelen su verdadero significado. Este proceso consiste en concentrarse en lo que ocurre, focalizando en ello toda nuestra atención para amplificarlo. Hay muchas personas que no viven su propia vida y que lo desconocen todo sobre su verdadera naturaleza. Estas personas hacen auténticos esfuerzos para adaptarse, para no llevar nunca la contraria y cumplir exactamente lo que las opiniones, las normas, las reglas y los convencionalismos del entorno consideran adecuado. Esas personas son esclavas del qué dirán, de lo que hacen los demás, etc. Este es precisamente el caso cuando intentamos vivir como personas normales y nos casamos, tenemos hijos, aprendemos una profesión, etc. Normas que son especialmente letales para aquellos cuyas pautas internas se desvían mucho de la norma, como los artistas, los genios y los místicos, por ejemplo. Cuanto más tratamos de seguir nuestro propio camino, más nos molesta la rigidez de las normas y los valores colectivos. Para alcanzar la plenitud debemos liberarnos del poder del psiquismo colectivo y del entorno que nos rodea, y estar dispuestos a parecer inútiles o imbéciles. En numerosas ocasiones vislumbramos, ocultos en los oscuros rincones de nuestra mente, misterios que forman parte de la condición humana. Vemos y sentimos cosas que resultan inaceptables socialmente y que no querríamos ver ni sentir. El término sombra hace referencia a todas esas cualidades negativas que desterramos de nuestra conciencia egoica cotidiana por no adecuarse a la imagen consciente que hemos forjado de nosotros mismos. En la vida cotidiana podemos percibir fugazmente la existencia de la sombra detrás de nuestro rechazo inexplicable hacia ciertos temas y por la presencia de sentimientos difusos de culpabilidad, inseguridad, insatisfacción y malestar. En cualquier momento podemos sentirnos embargados por un vago sentimiento de temor, por un inoportuno ataque de risa nerviosa, por un estallido de lágrimas o por una explosión de ira. En lo que respecta a los sueños, deberíamos vencer nuestra resistencia a recordarlos y comprender sus mensajes. En cierto modo, esta es una experiencia desagradable, pero también puede convertirse en un acontecimiento terapéutico capaz de restituir nuestra integridad. Los sueños, como las capas de una cebolla, tienen numerosos significados superpuestos. Aún en el caso de que la sombra nos lleve a tomar conciencia de situaciones desagradables, como por ejemplo, que no somos tan buenos como pensábamos, también libera enormes cantidades de energía que permanecen atrapadas en el inconsciente. Cuando un sueño saca a la luz nuestra sombra o cuando un amigo nos señala un error, nuestro primer impulso es negarlo y defendernos. No soy tan malo, encogernos de hombros. Bueno, yo soy así, o tomar aire y aparentar ser mejores de lo que somos. Sin embargo, todas estas respuestas son equivocadas. No conviene cerrar la puerta a la sombra porque en tal caso merodeará a nuestro alrededor, armará un escándalo y terminará causándonos problemas.
debemos darnos cuenta de la presencia de la sombra, abrirle un espacio en nuestra conciencia, invitarla a comer, tratarla con amabilidad y tomar conciencia de lo que tiene que ofrecernos. La intensa y prolongada experiencia con nuestra familia, con las luchas de sus miembros, reclamando atención y poder, con sus pactos, secretos y resentimientos, afecta profundamente a las expectativas inconscientes que solemos abrigar con respecto a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Estas expectativas suelen ser compartidas por toda la familia, lo cual nos permite hablar de la existencia de una sombra familiar y de un inconsciente familiar. Es por ello que algunos de los sentimientos más poderosos de nuestra sombra se manifiestan en la relación que sostenemos con nuestros familiares. A veces, la sombra se halla tan alejada de la conciencia y resulta tan amenazadora que la puerta no puede abrirse hasta que uno no se encuentre preparado para afrontarla, porque en tal caso uno podría verse desbordado por el inconsciente y perecer ahogado por la ansiedad arquetípica. En los trabajos de grupo, por ejemplo, una persona puede aprestarse, impulsada por el entusiasmo, a descubrirlo todo, cuanto más profundo mejor. Pero no hay que olvidar que cada persona tiene un grado de vulnerabilidad que no debemos dejar de lado. Lo más profundo no siempre es lo mejor. Después de todo, las defensas sirven para algo. Si nuestra curiosidad nos lleva a desprendernos de una coraza antes de tiempo, podemos dejar nuestras heridas al descubierto. El proceso natural de curación lleva tiempo. Solo cuando hayamos elaborado otra capa protectora para la herida que se esconde en su profundidad, estaremos realmente en condiciones de observar sin peligro. Cuando una familia mantiene algún secreto inconfesable, los niños se sienten culpables. El hecho de abrir la puerta a todos los contenidos negativos de nuestra sombra, por más indignos que puedan parecernos, nuestra rata más repugnante, nuestra rivalidad más agria, nuestros fantasmas familiares y nuestros más íntimos secretos, puede ayudarnos a ablandar nuestro corazón hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes, a ser más comprensivos con las flaquezas humanas y a ser más cuidadosos para no proyectar nuestra sombra sobre los demás ni sobre nosotros mismos. El problema fundamental de cualquier psicología del mal consiste en aprender a relacionarnos con ese adversario, con este oponente luminoso y peligroso que se oculta en las profundidades de nuestro psiquismo sin que termine destruyéndonos. Como señala Jung, la relación con el mal constituye una empresa individual que solo podemos describir muy vagamente. La experiencia nos demuestra, de continuo, que el individuo no tiene ninguna garantía de poder superar este reto, ni tampoco existe ningún criterio objetivo para saber lo que es correcto en cada situación, ya que la experiencia de la sombra arquetípica nos enfrenta a lo absolutamente desconocido y por consiguiente nos expone a peligros imprevisibles. Se trata de un acontecimiento similar al de experimentar en todo su esplendor la misma imagen de Dios, la bondad y la maldad absolutas. Una experiencia que puede transformar por completo la personalidad de un ser humano, tanto su ego como su sombra. Llegar a un acuerdo con el inconsciente siempre entraña el riesgo de conceder demasiada credibilidad al diablo. No olvidemos que el hecho de enfrentarnos con un arquetipo puede llevarnos al error y a la corrupción con la misma frecuencia que a la guía y la verdad. No debemos equiparar los mensajes del inconsciente con la voz de Dios, y siempre es necesario cuestionar
si los mensajes provienen de Dios o del diablo. Debemos, pues, tener bien presente que este encuentro con el inconsciente puede contribuir tanto a disgregar nuestra personalidad como a guiarnos por el camino de la sabiduría. Por consiguiente, la fe ciega y la entrega a los poderes del inconsciente no es más satisfactoria que la obstinada resistencia a lo desconocido, porque la confianza desmedida puede ser una actitud ingenua e infantil, y la resistencia crítica puede ser una medida de autoprotección. Con ello estamos diciendo que el problema de la dosis no solo es importante en el ejercicio de la medicina, sino que también afecta al campo de la psicología. Todo depende, a fin de cuentas, de cómo nos relacionemos con el adversario. Una aproximación demasiado estrecha a lo luminoso, sin importar que se nos aparezca como bueno o malo, acarrea inevitablemente el peligro de inflación del ego y de vernos desbordados por los poderes de la luz o de la oscuridad. Como Jung subrayaba con frecuencia, la sombra es el problema moral por excelencia, una realidad que nos obliga a realizar un esfuerzo supremo de conciencia. La estabilidad de la vida individual y colectiva depende en gran medida de nuestra toma de conciencia de la sombra. Ser consciente del mal supone estar cuidadosamente atentos a lo que hacemos y a lo que nos ocurre. Tomar conciencia de la sombra parece una tarea relativamente sencilla, pero en realidad constituye un reto moral extraordinariamente difícil de llevar a cabo. Para ello, debemos comenzar tomando conciencia de nuestra maldad individual, es decir, de aquellos valores negativos que el ego ha rechazado y de nuestras aspiraciones conscientes al bien. En otras palabras, debemos hacer conscientes nuestros conflictos inconscientes, lo cual significa, primero, sustituir nuestra visión moral previa, basada en la tradición, por la reflexión subjetiva. Segundo, aceptar que los derechos de los demás son tan legítimos como los del ego. Tercero, conceder el mismo valor a los derechos del instinto que a los de la razón. La toma de conciencia de nuestros conflictos siempre se experimenta como un enfrentamiento entre impulsos irreconciliables, como una especie de guerra civil interna. El conflicto consciente entre el bien y el mal se convierte en una disociación inconsciente. En consecuencia, la regulación instintiva inconsciente es suplementada por el control consciente. De este modo, llegamos a ser capaces de reconocer con más exactitud las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás, a estimar las proyecciones de nuestra sombra y quizás incluso a disiparlas. Finalmente, nos vemos obligados a revisar nuestras opiniones sobre el bien y sobre el mal y comprender que el secreto para lograr un mayor ajuste con la realidad suele depender de nuestra capacidad para renunciar a nuestro deseo de ser buenos y de aceptar que la maldad también tiene derecho a vivir. Como señala Jung, las desventajas del bien menor son equilibradas con las ventajas del mal menor. Contrariamente a la opinión generalizada de que la conciencia de la sombra atrae y acentúa el mal, frecuentemente nos encontramos con que ocurre exactamente lo contrario. El conocimiento de nuestra sombra personal constituye el requisito fundamental de cualquier acción responsable y consecuentemente resulta imprescindible para tratar de atenuar la oscuridad moral del mundo. El individuo no puede desvincularse por completo de la vida social y la responsabilidad hacia uno mismo
siempre implica la responsabilidad hacia la totalidad. Podríamos afirmar incluso que, en la medida que el individuo sea más consciente, la sociedad se beneficiará porque la reconciliación con nuestro adversario arquetípico nos sensibiliza a los problemas de la moral colectiva y nos permite anticiparnos a los nuevos valores emergentes. Pero no basta con tomar conciencia del conflicto moral, porque la relación con la sombra nos obliga a elegir entre dos opuestos mutuamente excluyentes y a reconocerlos en nuestra vida consciente. Para resolver este problema, el individuo dispone de 3 métodos diferentes: renunciar a un aspecto en favor del otro, abstenerse de los dos o buscar una solución satisfactoria para ambas facetas. Las 2 primeras alternativas no precisan mayor discusión. La tercera, por su parte, parece imposible. Si la lógica nos enseña que tertium non datur, ¿cómo podemos reconciliar dos opuestos tan dispares como el bien y el mal? La única forma posible de reconciliar los opuestos consiste en trascenderlos, es decir, en llevar el problema a un nivel superior en el que las contradicciones puedan resolverse. En este sentido, si una persona, por ejemplo, consigue desidentificarse de los opuestos, podrá verificar que la misma naturaleza interviene para ayudarle. Todo depende, en última instancia, de nuestra actitud personal. Cuanto más nos liberemos de los principios rígidos e inmutables, y cuanto más dispuestos nos hallemos a sacrificar la voluntad del ego, más oportunidades tendremos de vernos conmovidos por algo superior al ego. Entonces experimentaremos una especie de liberación interna, un estado que se halla más allá del bien y del mal. En términos psicológicos, podríamos decir que la renuncia a la voluntad egoica intensifica la energía de nuestro inconsciente y reactiva todos sus símbolos. En términos religiosos diríamos que se trata de una crucifixión a la que sigue una resurrección, en la que la voluntad del ego se unifica con la voluntad de Dios, ya que desde cierto punto de vista el sacrificio voluntario es la condición sine qua non de la salvación. Al mismo tiempo también tiene lugar una transformación paralela en los símbolos del bien y del mal, en la que el bien pierde algo de su bondad y el mal algo de su maldad. De este modo, en la medida en que crece la luz de la conciencia, se disipan también las tinieblas que oscurecen el alma. Entonces aparecen nuevos símbolos que expresan la reconciliación de los opuestos como, por ejemplo, los símbolos de la cruz, el Tai Chi Tu y de la flor de oro, cuya emergencia aporta al individuo una nueva comprensión del conflicto, una neutralización de los opuestos y una transformación de la imagen de Dios que siempre tienen un efecto liberador sobre el alma y que transfigura completamente nuestra personalidad consciente y la personalidad de nuestra sombra. El mal, ya sea una enfermedad, un desorden externo, la pérdida del sentido de la vida o un impulso inmoral, constituye un poderoso factor curativo que nos ayuda a reconciliar nuestra individualidad con el núcleo central de nuestro ser, el yo, la imagen de la divinidad.